parecen ser un poco perturbadoras, porque lo que se puede ver, y por lo que dice Naciones Unidas, a partir de las legislaciones globales por el medio ambiente, parece que los estados hacen leyes, pero no se preocupan mucho por su cumplimiento, sobre todo en la mayoría de los países del mundo. Las leyes, si se aplicaran, hubiera sido efectiva la política contra el cambio climático por la protección del medio ambiente, del planeta, para que todos podamos vivir aquí con mayor capacidad y con mayor productividad, pero realmente eso simplemente se ha quedado en anuncio, no se ha concretizado. Hay otros temas, está el tema de Venezuela, que no podemos dejar de analizarlo con ustedes. Vamos a tratar de hacer en estos 50 minutos de programa, lo más breve posible, un análisis de los temas internacionales de mayor relevancia para luego centrarnos aquí en los temas de la República Dominicana. El gobierno norteamericano, que fue el primero en anunciar el reconocimiento del diputado Juan Guaidó como presidente encargado del Ejecutivo en Venezuela, además de presidir la Asamblea Nacional, pues ya ha tomado una serie de medidas que estrangulan un poco más el régimen de Maduro en Venezuela, lo que realmente presiona y lleva al régimen a una situación de dificultad para financiarse. Ya Venezuela tenía una serie de bloqueos, pero estos eventos van a reforzar y a limitar mucho más las actuaciones del gobierno de Maduro. El gobierno norteamericano anunció que la empresa de la cual Venezuela y Estados Unidos son socios, que se llama Citgo, y que opera varias gasolineras, plantas gasolineras, una red de cadenas grandísima de cadenas gasolineras en Estados Unidos y de refinerías, ya no iba a estar bajo el control de Maduro, sino bajo el control del presidente que reconocen, el presidente de la Asamblea Nacional. También hablan de otros elementos, como el hecho de que unas cuentas bancarias del Estado venezolano, que es decir, se habla de que tienen 7.000 millones de dólares, ya no pertenecería, ya no la puede gestionar el gobierno de Maduro, sino que la gestionaría el gobierno de Guaidó. Bueno, lo que pudiera manejar el régimen de Maduro es a sus acreedores ahora decirle que ellos no le van a pagar, sino que le pague Guaidó. Puede ser como ellos lo planteen. En el caso de Venezuela, dos empresas, una rusa y otra china, vienen controlando fundamentalmente la operatividad de PDVSA. Hay algo que nosotros nos llama la atención un poquito, y es el papel que China ha jugado. De todas maneras, China, que es un país que actúa con muchísimo pragmatismo, ha planteado que no reconoce a Guaidó, sino a Maduro, aunque a Guaidó lo reconoce como presidente de la Asamblea, y está tratando de garantizar sus acreencias en Venezuela. China tiene unas creencias que alcanzan casi los 40.000 millones de dólares. Esto es un tema importantísimo, pero hoy aparece una noticia que realmente va a calentar las relaciones sino-norteamericanas. Recordamos que el 1 de diciembre fue detenida en Canadá, en Vancouver, la vicepresidenta de OneWay. La vicepresidenta financiera de OneWay fue detenida, y hija de uno de los fundadores de esta gran firma tecnológica china. Y esto trajo como consecuencia, primero, la presión y la clara determinación del gobierno chino a oponerse a que fuera extraditada su ejecutiva, la ejecutiva de Huawei, a Estados Unidos. Bueno, pues hoy Estados Unidos, el Ministerio de Justicia, ahí tienen esa información que ustedes la están viendo en pantalla, Estados Unidos acusa a Huawei de fraude bancario y además de espionaje industrial en contra de una corporación norteamericana. Esa nota que le estoy poniendo es una nota de Deutsche Welle, que es la página de
la televisión alemana. Dice, el gobierno de Estados Unidos acusó al gigante tecnológico chino Huawei de cometer fraude bancario a través de la violación de las sanciones a Irán y de robo de secretos comerciales a sus rivales estadounidenses, en un documento penal presentado ante el Tribunal de Brooklyn. El embajador canadiense en China dijo que la ejecutiva de Huawei tenía sus abogados, tenían un caso bastante sólido para evitar su extradición, y el presidente, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, lo forzó a renunciar, es decir, le pidió la renuncia. Yo de verdad que estoy viendo el mundo de hoy en una situación sumamente complicada. No solo por el caso de Venezuela, que es un caso que realmente se veía venir luego de todos estos resultados, sino por las tensiones entre Estados Unidos y China y sobre todo por la presión que Estados Unidos está intentando ejercer sobre algunas de las corporaciones chinas. La verdad es que China, en muchos elementos, ya se le fue muy adelante a Estados Unidos en materia de desarrollo, de investigación y desarrollo. Es ahora mismo el país que más está invirtiendo y ha logrado, mientras Estados Unidos se batía en una serie de guerras que Obama prometió superarla, pero que sin embargo esas guerras se prolongaron, como la guerra de Afganistán, que todavía ahora se está negociando un tratado de paz con Afganistán para retirarse, sobre todo con los talibanes. Estados Unidos está tratando de negociar ese acuerdo, que ya saldría para este mes, y definitivamente saldría Estados Unidos derrotado, porque está negociando con los talibanes, que fue el propósito de la invasión del 2003 del presidente Bush, era acabar con el régimen talibán. Y si es con los talibanes que se está negociando, es una muestra de que Estados Unidos fue derrotado como fue derrotada la Unión Soviética. Hay otra situación y es la guerra de Irak. Señores, la situación en Irak realmente, si alguien ganó la guerra de Irak fue Irán. Irán es hoy el país que más influye en Irak, que era su adversario en la zona ahí del Golfo Pérsico, que muestra estos eventos que nosotros le estamos presentando en el día de hoy a todos ustedes, señores. Óiganme. De verdad que uno lamenta que la política, que el gobierno de la República Dominicana haya llevado al país a un estado de desorden como el que tenemos, de inseguridad, donde estamos viendo las bandas delictivas, la banda de narcotráfico, los jóvenes inmersos en actividades delictivas sin ningún tipo de camino y la gente atemorizada por la inseguridad. La información que yo le estoy hablando de Huawei con China, entre Estados Unidos y China, de este choque entre las dos principales economías, nosotros esperamos de que eso pueda negociarse de la mejor manera, porque hay gente que dice, bueno, el conflicto en Venezuela puede durar, dependiendo si intervienen o no, mucho tiempo, pero el mundo no saldría ileso de un conflicto bélico entre China y Estados Unidos. Es decir, sería realmente una situación muy, muy difícil. Vamos a esperar que, ya que las guerras han probado no ser la mejor decisión de los estados, por ejemplo, los dos estados que propiciaron la primera, o los que causaron la Primera Guerra Mundial, terminaron realmente eliminados del tablero de juego en el periodo que la iniciaron. Hablamos de principios del siglo pasado, del siglo XX. La otra guerra que comenzó también en el 30, es decir, la Segunda Guerra Mundial, esa guerra
Los actores que la iniciaron, y vamos a mencionar, por ejemplo, la Alemania nazi y el Imperio Británico a la cabeza, independientemente del papel de Francia como aliado del Imperio Británico. Al final de la guerra lo que nos encontramos es que ambas naciones, Alemania terminó perdida en dos y derrotada, y el Imperio Británico terminó totalmente debilitado, y de ahí surgió Estados Unidos. China ha logrado su poderío sin participar en guerra. Las únicas guerras en las que China ha participado fue en la de Corea, porque estaba en su frontera, y se dice que en la de Vietnam, aunque no creo que lo haya hecho de manera abierta. En un plan de desarrollo de alrededor de 40 años, China ha logrado lo que no han logrado otros países. Hoy China es una realidad. Es una economía que la mayoría de las corporaciones occidentales le interesa porque tienen un volumen de clientes extraordinario, pero insisto en que el día que el comercio se pare, va a iniciar la guerra. Puede iniciar estando el comercio, pero si se para el comercio, es seguro que se va a iniciar la guerra. Hay que esperar, ver cómo sale, cómo termina estas acusaciones que está presentando el gobierno norteamericano contra la niña bonita del gobierno chino, porque Huawei es realmente la niña bonita del gobierno de Beijing. Tenemos las declaraciones de el equipo de Leonel Fernández, por ahí vamos a ver si los muchachos nos ponen algunas. Vimos ahí a Radamés Jiménez. Radamés Jiménez Peña es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, es uno de los voceros, el vocero principal del proyecto presidencial de Leonel Fernández. Ahí está Bautista Rojas Gómez, está Abel Martínez, está Franklin Almeida. Es decir, hay 5 miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a escuchar lo que dijeron ellos, lo que dijeron, se lo podemos poner, Ángelo, lo tenemos disponible. Vamos a poner lo que se escuche normalmente para que ustedes escuchen qué fue el planteamiento y que vean realmente cuál es la situación en el Partido de la Liberación Dominicana. La podemos poner desde el principio, comenzar iniciando. Vamos a ponerla desde el principio. Vamos a escuchar al ex procurador y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, Radamés Jiménez Peña. Adelante, director. Una campaña sucia en los medios de comunicación en contra del doctor Leonel Fernández. Esta campaña ha sido orquestada y está siendo ejecutada por sectores enquistados en el gobierno que de manera desesperada desean continuar en las posiciones que ostentan e intentan seducir y convencer al presidente de la República de que se lance a una aventura de reformar nueva vez la Constitución para fines de quedarse en el poder, poniendo en riesgo su legado, la tranquilidad social, la estabilidad política y económica y el futuro de nuestra nación. Con ese propósito, utilizando métodos de campaña sucia totalmente agotados y valiéndose de personajes desacreditados, como es el caso del señor JJ Rendón, a quien se le vincula a la red delictiva del célebre narcotraficante conocido como el Chapo Guzmán, pretende iniciar en esta ocasión otro plan siniestro en contra del doctor Leonel Fernández, buscando revertir la voluntad popular de los dominicanos a su favor, ya que al día de hoy todas las encuestas serias posicionan a Leonel Fernández como el mejor candidato para alcanzar la presidencia de la República. Las más relevantes y representativas instituciones de la sociedad, tales como Iglesia Católica, Protestante y de otras denominaciones religiosas, gremios profesionales, asociaciones empresariales, partidos políticos
y más del 70% de la base del partido oficial, profesionales independientes y la inmensa mayoría de los medios de comunicación han rechazado de manera vehemente que por segunda vez consecutiva se irrespete la Constitución de la República, para hacer un traje a la medida al grupo político que pretende imponerse en el país y continuar en la dirección del Estado a cualquier precio. Ante ese escenario político, el doctor Leonel Fernández ha concitado elevados niveles de aceptación popular, al ser valorado por la ciudadanía para ejercer la primera magistratura del país de cara a los comicios del año 2020. Pedimos al pueblo dominicano mantenerse alerta ante esta campaña sucia de falsas informaciones y de manipulación que se pretende desarrollar en contra del compañero Leonel Fernández, debido a que representa la defensa de nuestra Constitución y los valores democráticos del pueblo dominicano. El equipo de hombres y mujeres que junto al pueblo dominicano acompañamos al doctor Leonel Fernández no desmayará en esta lucha y advierte a estos sectores oscuros que no permitiremos salirse con la suya y enterrar la esperanza de continuar los caminos del progreso, el desarrollo y la justicia social. No hay marcha atrás, no hay marcha atrás. El compañero Leonel Fernández será el próximo presidente de la República. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos lo que fue, se la pusimos completa, la rueda de prensa del sector de Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana. Mucha gente ha hablado de por qué no se convocó al comité político. La verdad es que la sociedad dominicana asiste a un momento especial en esta coyuntura política. Vamos a seguir observando qué pasa, pero yo creo que la gente está clara de que no hay salida a los graves problemas que tenemos, que se han ido agudizando, bajo la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Nada, vamos a esperar. Esta semana le dije que será noticia el tema de las presiones que intenta hacer Estados Unidos con China. China ha sido realmente un país que ha resistido cualquier presión internacional. Vamos a esperar que a esto se le busque una salida pacífica. Como pacífica esperamos que sea la salida a la situación en Venezuela. Hay un mensaje que nosotros tuiteamos del presidente Pepe Mujica, del expresidente Mujica, a propósito de Uruguay, a propósito de la situación en Venezuela. Él está planteando, lo que él está planteando acá es lo sensato, pero eso no va a ocurrir, porque ya quienes tienen la fuerza han decidido otra cosa. Entonces, cuando el que tiene el control toma una decisión, aunque sea errática, esa decisión se lleva a cabo. Por eso este país está como está, porque las decisiones las han estado tomando gente errática, que no conocen realmente ni tienen el criterio de cómo solucionar los problemas del país. Hoy hubo otra rueda de prensa, nosotros la vamos a pasar, de Luis Abinader. Luis Abinader hizo una rueda de prensa donde planteó su posición, planteó 3 puntos básicos para hacerle frente a la inseguridad y a la delincuencia. En los puntos básicos que él está planteando una verdadera reestructuración al sistema policial de la República Dominicana, la inversión de más de 30.000 millones de pesos en la policía, equipamiento, llevar equipos policiales e indumentaria a los sectores donde realmente hay más inseguridad, que son los sectores más pobres, y planteaba, entre otras cosas, reformar el aparato de la justicia penal para si una persona comete un delito y otro comete 2 delitos, la pena no sea la misma, sino que haya cúmulo de pena
e incluso cadena perpetua para los delincuentes reincidentes. Y una reforma carcelaria para evitar que los delincuentes, estando inventariados como presos, anden en la calle. Todo eso parece complejo. A la gente le gustaría quizá más el discurso de Bolsonaro, que era que el delincuente, el mejor delincuente es el delincuente muerto. Pero realmente no hay cómo usted saber si un delincuente es delincuente si usted no lo procesa, si no lo juzga, si no lo lleva a un juicio penal. Es decir, el término, el mejor delincuente es el delincuente muerto, pero cuando usted tiene una banda del Estado, es decir, un grupo armado del Estado, y el Estado anda violando la ley, ejecutando personas en las calles, eso definitivamente puede ser utilizado, ¿para qué? Para que esa persona luego utilice eso como negocio y mate a personas por dinero y se creen sicarios desde la propia fuerza pública. Eso es un secreto a voces. No sé si los muchachos me tienen por ahí la rueda de prensa del licenciado Luis Abinader para ver si se la podemos presentar por lo menos en parte fue en el Hotel Embajador, pero en principio antes vamos a hablarle de lo que fueron las declaraciones del Papa sobre Venezuela. No sé si los muchachos me tienen ahí la imagen de las declaraciones del Papa. El Papa dice que teme un baño de sangre en Venezuela. Hay gente que dice que no, que si lo atacan a Maduro, que Maduro se van a ir. Señores, Venezuela no es Panamá. Eso es lo primero. Lo segundo es que eso pudiera terminar de una vez, como pudiera durar años. Cuando el presidente Bush hijo decidió derrocar a Saddam Hussein, su pronóstico era que en un mes ellos iban a tener el control de Irak. Todavía no lo tienen. Todavía. Y que el gasto iba a ser 90.000 millones de dólares. Y va por más de 700.000 millones de dólares y aún no tienen el control de Irak. Lo que hicieron fue crear el Estado Islámico ahí. Por lo tanto, una guerra, usted no sabe cómo va a terminar. Usted sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. Entonces, lo que más le conviene a la región y lo que más le conviene a Venezuela es una salida pacífica. Maduro es un presidente completamente incompetente, es irrito su juramento, él no tiene legitimidad, es ilegal, pero no sé hasta dónde el tema de que el presidente de la Asamblea se haya proclamado presidente encargado, en una coyuntura como esta, vaya a encaminarse por una salida pacífica. La verdad es que a Venezuela hay que hacerle todo tipo de presión para conducirlo a la democracia, cosa que no ha ocurrido en otros sectores del país, digo, del continente. Por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho del caso de Honduras, donde realmente hubo un fraude electoral evidente, denunciado por la Unión Europea y por la OEA, y el señor Juan Orlando Hernández sigue tan campante, como si nada pasara. Es decir, que estamos viendo un doble rasero a la hora de manejar los temas globales. No lo consiguieron, muchachos, lo de la rueda de prensa de esta tarde. Búsquenlo, a ver si lo pueden conseguir, la rueda de prensa de esta tarde de Luis Abinader para escucharlo. De todas maneras, lo que sí tenemos son las declaraciones del Papa. Las declaraciones del Papa la tenemos, el Papa Francisco, quien hizo ese llamado, muy parecido al de Pepe Mujica con respecto a la situación en Venezuela. Hay otros temas. Yo quiero irme a la pausa para cuando venga a hablarle un poco de la inseguridad. Bueno, ahí están las declaraciones del Papa. Ahí está el Papa realmente que hizo su planteamiento llamando
a propósito del encuentro mundial de la juventud que realizó la iglesia, esta vez en Panamá, el Papa planteó que está apenado por la situación y que lo que espera es que no haya más derramamiento de sangre. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, después de la pausa, yo quiero hablar con ustedes de otro tema, espero que no se nos vayan. A los corruptos les conviene que no te interese la política. A los que violan la Constitución les conviene que creas que no hay oposición. A los responsables de aplicar las leyes no les interesa que quieras un país más justo. Los que te dan apagones no quieren tu energía para cuestionar el problema. A los responsables de la delincuencia no les interesa que cambien las cosas. A los que se enriquecen con lo nuestro les conviene que pierdas la esperanza. Ponte en esto. Únete a un futuro mejor. Únete al PRM. En Copnama te acompañamos a realizar tus metas. Es bueno cuando uno llega a lo suyo. Hoy yo puedo decir, llegué a mi casa. Lo de los socios se invierte en los socios, siempre pensando en su bienestar. Todo lo que he hecho en mi casa es por la ayuda de mi cooperativa. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Mi querida cooperativa. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Bueno, siempre nosotros le hemos hablado de que el medio ideal para comunicarse con nosotros es el Twitter. Ahí está nuestra dirección de Twitter para que se comuniquen con nosotros. Pueden enviarnos un mensaje tanto en El Sol de la Mañana como aquí, como en nuestra participación en Atención País. Los mensajes de Twitter los utilizamos para hacer cualquier denuncia que ustedes quieran hacer. Ahí está, en nuestro Twitter para la gente que nos quiere seguir. Pero vamos a compartir con ustedes el programa, vamos a escuchar los teléfonos, vamos a ponerlo para que la gente nos opine. Señora, tengo unas imágenes que yo no quiero presentárselas, no se las voy a presentar porque realmente no creo que hagan ningún aporte. No creo que esas imágenes hagan ningún aporte. Y a propósito de un pleito a machetazos de jóvenes entre bandas de Santo Domingo, de la parte alta de la capital, como dicen, de esa zona donde realmente la violencia es el pan nuestro de cada día. Creo que el país necesita una política de seguridad efectiva. La responsabilidad de la delincuencia no son los dominicanos repatriados que intentan irse del país a buscar mejor vida, porque llegan ilegalmente a otro país o porque han cometido delito allá. La verdad es que la delincuencia es el resultado de una política errática, de un gobierno que no diseña soluciones para hacerle frente y de una política de seguridad fallida que tiene el gobierno del PLD, los gobiernos del PLD, porque eso ha ido escalando, pero comenzó así desde el principio. Ahí están los teléfonos, pueden comunicarse con nosotros, esto es En el Foco, vamos a hablar. Buenas noches, adelante.
Diga, señor. Sí, buenas noches, Oli. Oye, respecto a esa situación de Venezuela, del tema que tú has tratado y que te oí también en el Sol de la Mañana. Ah, ya. Entiendo tu opinión sobre Venezuela y la de otros del programa. Sí, sí. Ustedes que tienen mucha experiencia en los asuntos de los aconteceres sociales deben comprender que es una situación que no es lo que surgió hace 9 días. Venezuela tiene 8 o 10 años. Es una situación de crisis. Así es. Dado el nivel de vida que llevaba antes, supera la afección a la sociedad tareana y merece una solución definitiva. Y ojalá, y qué bueno, que fuera un acuerdo... Que sea pacífico, que sea una salida pacífica. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que eso debe tener una salida lo más que sea pacífica, es lo ideal. Y en verdad es penoso lo que pasa con Venezuela. Buenas noches, buenas. Adelante. ¿Aló? Sí, le oigo, señor. ¿Este es el programa? Sí, está en el programa. Ella aquí de la Isabela que llama. Adelante, la Isabela. Digo que es la Isabela que llama. Isabela Puerto Plata. Yo es para decir que la única... lo estoy llamando para decirle que la única forma que los periodistas dejan de robarse dinero es el pueblo no pagando los impuestos. Bueno, es su opinión. Bueno, como le decía, realmente no, porque hay una deuda que ellos toman prestada y que todos tenemos que pagar. Lo que hay que dar seguimiento y realmente rechazar una política errática del gobierno. Venezuela, si vemos cómo fue escalando a la situación de donde está, fue fundamentalmente por el endeudamiento y el derroche de los ingresos del Estado. El ingreso de la minería del petróleo, hay que ver que fue una política realmente de derroche, y cuando llegó el momento de que el petróleo cayó de precio, entonces comenzaron a endeudar el país. Y por eso han llegado a la situación donde está, aparte del bloqueo que tienen. Nosotros recordamos que el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, el señor Félix Jiménez, llamó al programa de radio para decir que el año pasado tenía más de 100 millones de dólares de Venezuela que no se le podía transferir porque realmente Venezuela tenía un bloqueo. Todo eso fue el resultado, claro, de la política del señor Maduro de desconocer un Congreso electo por el voto popular, por cierto, la Asamblea Nacional que hoy preside Guaidó. La situación de Venezuela es una situación crítica. La nuestra... Buenas noches. Adelante, buena. Oye, déjame decirte algo. La deuda de Venezuela en comparación con la nuestra, quiero ser lo más explícito posible, son 10 motas, 10 centavos, por no decir motas. Ya las motas no se usan. Pero en comparación con la deuda de Santo Domingo, no llega, es como si dijéramos 10 centavos. Claro que sí, si vemos la riqueza de ellos y la capacidad de pago. Sí. Y son 13.000 estaciones gasolineras que tiene Venezuela en Estados Unidos. Sí. Aparte de eso, tiene en banco como 10 o 12 mil millones. Oye, 10 o 12 mil millones tienen ellos allá en banco. Y lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué tiempo tú recuerdas que están ellos, ese grupo de opositores, en contra de un gobierno establecido como fue el propio gobierno de Chávez? Acuérdate. Bueno, pero... De ahí de Venezuela. Sí, sí. Y lo tenían secuestrado. Pero ahora la diferencia... Sí, sí. Sí, eso en el 2002. Es decir, en el 2002... No, pero... No, pero lo que... Pero lo que yo le estoy planteando es esto. Sí, pero para no atacar en temas personales a la persona, ¿cuál es la situación? El señor Maduro desconoció la asamblea electa cuando Chávez perdió un referéndum. Chávez aceptó los resultados. Cuando Maduro perdió el tema de la asamblea, ¿qué hizo Maduro? Convocó entonces
y creó unas elecciones para crear una asamblea constituyente paralela. Creo que el tema del Maduro es que ha generado él mismo por sus actuaciones diversas razones que lo convierten en realmente indefendible para alguien que esté defendiendo los valores democráticos. Buenas. 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 Adelante. Dígame. Hable usted. Buenas. Sí, adelante. Mire, Danilo quiere reelegirse, pero él no le sube los salarios, no le sube los salarios a los chiquitos. ¿Cómo se puede elegir? No, nada más la cúpula es que tiene alto salario. Es decir, todo lo que ellos hablan, tienen de que 15 años creciendo, pero lo único que crecen son ellos, la gente, el salario de la gente no aumenta. Y realmente eso es una realidad. Buenas noches, adelante, desahóguese, estamos en el foco. Sí, le hablo de Santiago Rodríguez. Adelante, Santiago Rodríguez, un saludo. Te voy a contar algo, mira, hace 2 meses yo vine para mi país. Yo duré 40 años en Estados Unidos trabajando y vine para mi país de retirada con un buen dinero para establecerme aquí. Le digo una cosa, mi hermano. Sí. Mañana me voy de aquí. ¿Y por qué te vas? ¿Qué actividad económica decidiste emprender? ¿Qué tipo de actividad tú ibas a hacer? Yo pensaba poner una ferretería, pensaba poner un almacén de alimentos, pero no sé. ¿Qué te motiva a irte? ¿Por qué tú decidiste ¿Qué me motiva a irme? Es un país que está desorganizado, mucha delincuencia, sí, un gobierno que no garantiza la seguridad ciudadana, ni garantiza la economía tal vez que uno traiga de allá. ¿Qué cago yo aquí? Bueno. Yo voy para allá y se lo digo a mis hijos. Cuando me entierren allá. Bueno, ¿tus hijos viven aquí o viven allá? Ellos viven allá, pero hay una hija que vive aquí. Ya. Y honestamente, este país está muy desorganizado. Bueno, aquí el desorden es grande. Aquí el desorden es grande y crece. Lo único que está aquí bien organizado, ¿tú sabes qué? Sí. El asunto del cobro de los impuestos. Prepárate que te van a cobrar un ojo. No, yo no. Mi hermano, oiga, yo compré mi vuelo. Ah, bueno. Yo me voy mañana. Bueno, yo no le quiero pedir a la gente que se vaya. No vengo, mire, ni de visita. No, pero hay que organizar. Este país tiene un chance, vamos a organizarlo. Este país va de mal en peor cada día más. No. Es decir, es a nosotros los dominicanos que nos toca organizar. Yo no le estoy diciendo a usted que no se vaya, pero participe. Otra cosa, este país está lleno de haitianos. Bueno, eso es verdad. Entonces, eso es verdad. Es un país lleno de haitianos, que los haitianos, por historia, son enemigos de nosotros. No. Mira, yo en Estados Unidos vivo feliz comparativamente viviendo aquí. Bueno. Mi vida está más garantizada. Bueno, gracias por su llamada. Señores, la verdad es que es el deber de los dominicanos trabajar porque este país sea cada vez mejor. Exigirle a los gobiernos el cumplimiento de la ley. Exigirle a los gobiernos el cumplimiento de las reglas justas para todos. Buenas noches. Adelante. Adelante. Perdón, pasa que tumbé la llamada. Esa la pasa que la tumbé. Puede marcar de nuevo. Es decir, es el deber de todos trabajar por un mejor país. Si no lo hacemos, si nosotros no lo hacemos, entonces nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Me decía un amigo de Venezuela, ayer me decía, mira, uno de los graves problemas de nosotros acá es que la gente que podía trabajar para cambiar el país se está yendo y nos estamos quedando sin la gente que debe hacer presión para que el país mejore, para mantener un país responsable y de equilibrio. Yo creo, y hablo frecuentemente con ustedes, que el modelo de Estado dominicano es insustentable en el tiempo. El país, los contribuyentes no pueden pagar la burocracia que ha creado el PLD en un modelo de endeudamiento para pagar, sobre todo, burocracia. Y que esto exige de que todos los ciudadanos pues nos pongamos, conteste para buscar una solución a ese problema. Buenas noches, adelante. Adelante. Buena. Sí. Buena. ¿Está en el aire? Sí. Oiga, ¿será cierto en un programa? Sí.
programa que yo vi en televisión de una sobrina de Balaguer que dice que hay 1.800.000 de haitianos legalizados. Bueno, yo no sé cuánto, me imagino que no, lo peor de todo es que no están legalizados. Nadie sabe cuántos haitianos hay ni cómo están, porque el gobierno de Danilo sí lo que ha hecho es promover que los haitianos crucen para acá. Primero lo hizo Lionel, desde el tema del terremoto, y luego la fresita al helado se lo puso Danilo, con el tema de la documentación gratis. Ese señor que nos llamó de Estados Unidos, sabe que tuvo que pagar para él hacerse ciudadano en Estados Unidos, primero, o para hacerse residente, tuvo que pagar su documentación. Y Estados Unidos, Suiza, que es un país rico, el que se va a regularizar allá tiene que pagar. Y aquí han puesto a los pobres contribuyentes. Primero, para darle documentación a esa persona no se le pide ni siquiera papel de no antecedentes penales. Ni siquiera se le pide esto. Porque ustedes saben que aquí es un país que su gente por no tiene ni siquiera un documento que diga cómo se llama. Buenas noches. Adelante. Bueno, le escuchamos, señor. No le escucho, dígame. Adelante. Hola. Bueno. Marque de nuevo porque se quedó enganchado. Y acérquese el teléfono y no intente oírse en la televisión, sino en su propio teléfono, para que podamos conversar y para que podamos hablar. Hay demasiada violencia en este país. Y el gobierno, buenas noches, adelante, adelante, está en el aire. Hola, hola, hola. Bueno, esta vez parece que se quedó enganchado el teléfono, pero vamos a darle paso. Le decía que en este país hay demasiada violencia, inseguridad y tenemos un grave problema. ¿Quiénes son los responsables de organizar las estadísticas de seguridad? Son precisamente la gente que le conviene que los números digan que la seguridad va bien. Por eso cuando usted aborda los funcionarios del gobierno que tienen que ver con el tema, le dicen, cuando usted lo aborda, revísalo a ver el teléfono, por favor. Entonces, ellos dicen, no, nunca hubo tanta seguridad como ahora. El país está bien, ahora no hay problema. Pero, realmente, ¿cuál es la realidad? Que lo que encontramos es que la seguridad se llama cuídese y que la violencia continúa, no solo, por ejemplo, por el caso de Baní, que solo cuando es alguien importante, en ese caso fue el jefe policial de Baní, el que asesinaron, ahí entonces hay una intervención de las autoridades. Pero cuando se trata de personas comunes, matan, hieren, apuñalan, violan y hacen de todo. Sin embargo, el Estado no existe. Es decir, la gente tiene que dirimir sus diferencias sobre la base de conflictos personales y aumentando los niveles de violencia. Eso es lo que debe cambiarse. Quería presentarle a los muchachos, vamos a ver si el lunes no tienen, si hay una rueda de prensa del equipo de Luis Abinader, no nos enviaron la nota. Lo ideal hubiera sido que nos lo hubieran enviado, la nota, para nosotros presentarle ahí lo que fueron las declaraciones del líder opositor de la República Dominicana, Luis Abinader, donde está planteando su propuesta sobre la seguridad, su propuesta sobre cómo implementar un plan para que el país tenga verdadera seguridad. Buenas noches, adelante, adelante señor o señora. Hola, hola, buenas noches. Bueno, entonces, como le decía, ahí está, ese es el escenario que tenemos, un escenario donde el gobierno, el presidente tiene una posición, el procurador tiene otra, y parece que todos hablan de muchísimas cosas, pero ninguno sabe lo que deben hacer. Todos hablan de muchísimas cosas, son brillantes hablando, es decir, son, como diría un amigo mío, reyes de la palabra, pero mendigos de la acción, porque no tienen la más mínima idea. Entonces, si usted hace algo mal, si usted simplemente lo que se invierte en algo mal hecho, lo que hace es que se pierde. Y ese es el modelo de gestión de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.
La corrupción es grande y crece, y las soluciones a los problemas no están en manos de esta gente, porque 20 años son suficientes para resolver los problemas. Buenas noches. Adelante. Adelante, buenas noches. Sí, buena. Le escucho, señor. ¿Aló? Sí, está en el aire. ¿Es del canal? Por Sí, favor. claro, es del canal. Mire, yo le estoy llamando de San Francisco de una semana que ese canal no se oye en esta zona. No tiene audio en No tiene audio. en San Francisco. ¿Y qué cable tiene usted? Telenor. Telenor. Bueno, vamos a revisar eso con los muchachos de aquí que tienen un monitor. Vamos Sí, pues yo soy oyente de ese canal y lo veo. Y veo al Talibán y no se escucha nada. Bueno, pues le agradezco porque así ya nos ponen alerta para nosotros. Más de 2 semanas que no se escucha, o una semana y algo. Bueno, gracias, muchas gracias. Que hagan la diligencia para que... ¿Y no se oye ningún programa o solo algunos de los programas? Todos los programas, no se escucha. Bueno, vamos a revisar. De todas maneras, llame a su compañía de cable. Nosotros vamos a revisar aquí. ¿De acuerdo? Buenas noches. Adelante. Está en el foco. Buenas noches. Adelante. Adelante. Bueno, él dice que no se oye en Telenor. Si hay alguien que nos escucha de Telenor, nos puede llamar para confirmarnos si tiene audiencia, si tiene audio o no en su sistema, porque así entonces nosotros sabremos si es aquí o es allá. Hola, buenas noches. Aló, Wally. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, aquí haciendo mi parte. Bien. ¿El hermano Basola tiene mucho que no lo ve? Ey, tengo mucho, sí. Me dice a mí que tú eres full de él. Sí. ¿Cómo va todo? Tranquilo, quieto. Te estaba llamando un amigo de él, de aquí cerca del sector de donde está. Ah, perfecto. Mira, mándame un riflazo a la gente del del Sánchez para allá, que ahí la luz es. Manda cámara de noche para allá para que tú lo pases. Bueno, de este realmente no existe. Ahí es decir, eso es un total desorden. Eso, de este es un total desorden. Es lo único que yo puedo decirte sobre eso. Eso es realmente una lástima lo que pasa ahí. Buenas noches. Llamen y denúncienlo. Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien. Adelante. Hola, ¿me escucha? Sí, le escucho. Adelante, señora. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Yo quería decir que... gracias. Yo quería decirte que tú tienes un buen programa. Gracias. Pero si los políticos se quedan con los primeros estudios y no siguen preparándose, no pueden darle un buen servicio al país, ¿sabe? Es correcto. Para poder concientizar a los ciudadanos. Sí, eso es correcto, lo que usted está planteando, pero yo pienso que aparte de los estudios, la gente necesita, es decir, los políticos, la gente que tiene función pública, vocación de servicio y disposición de aportar al país. Es decir, el Estado no puede ser visto como un medio para enriquecer a la gente que va a servirle, como lo estamos viendo. Si usted quiere hacer dinero, dedíquese a otro tipo de actividad. Es lo que deben hacer la gente que quiere, es decir, el Estado no puede ser. Primero porque si usted quiere usar el Estado para enriquecerse, usted puede suplantar a los otros competidores, incluso el juego no será limpio. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, señor. Le habla José de aquí de Francisco Macorís. Sí. Se ve bien. ¿Y se oye? Se escucha bien y se ve. Bueno, pues el señor que revise su cable, que llame porque se escucha bien. Sí, un abrazo para la gente de San Francisco. ¿Cómo está San Francisco Macorís? ¿Cómo está San Francisco? Estamos con Luis Abinader. Excelente. Es lo mejor que para el país. Gracias por su llamada y por reportar su audiencia. Buenas noches. Adelante. Adelante, está en el aire. Hola. Sí. Sí, está en el aire, señor. Aló.
Buenas. Bueno, él se queda ahí. Buenas noches. Wally. Sí. No escuché lo que me dijiste ahorita. ¿Aló? No, lo que te decía es, la gente de este, señores, es decir, yo creo que ustedes tienen que llamar a los medios, insistir, usar las redes sociales y hacer protestas, porque es que realmente ahí no hay una dirección sensata que respete a la gente. Es decir, este prácticamente no existe. Yo creo que eso es un total... Oye, lo más ineficiente en la gestión... Oye, hermano, ¿tú crees que meterle un apagón a un de las 7 de la noche hasta las 2:30? No. Este es un desastre total. Además, yo soy partidario de que aquí haya una sola distribuidora de electricidad. Día por día. Estoy de acuerdo. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Adelante. Mire, yo lo que llamo es con él. Yo tengo 28 años trabajando en el acueducto de alcantarillado. Da vergüenza que yo pasé mi juventud ahí trabajando. Y yo estoy ganando 7.180 pesos. Eso da vergüenza. ¿Y usted pensionado o no? De ahí. No, yo tengo como 2 años que no estoy trabajando porque sufrí la columna. Ah, ya, sufrió la lesión, pero deben aumentarle su salario. Estoy de acuerdo con usted. ¿Quién vive con eso? Yo. Sí. Tengo 2 años, pero son 28 años y a nosotros nunca nos han hecho nomás 7.180 pesos. Oh, pero Dios mío. ¿Usted cree que un país puede yo le entiendo. Sin embargo, ellos se llevaron los salarios de cuando Hipólito, un ministro, ganaba 50.000 pesos y ahora gana 1 millón. Imagínense. Es decir, cómo ellos han hecho astronómico, aparte de todos los privilegios que ostentan y los negocios que hacen. Es decir, que este país realmente es para ellos. Usted no ve, el crecimiento no le llega a usted. El crecimiento del que se pavonean estos tutumpotes, gracias al sacrificio público, no le llega a usted ni a su familia. Esa es la realidad de la mayoría de los servidores públicos en este país. Buenas noches. Buenas. Adelante. ¿Aló? Sí, le escucho, señor. ¿Me escucha? Sí. Mire, ese señor que está diciendo ahí de su salario, ese es un príncipe. Mire, yo gano 5.000 pesos. ¿Qué puede dar 5.000 pesos? Soy pensionado con 5.000 pesos. Pero 5 y 7 no es mucha diferencia. Es decir, no creas, es verdad no lo que usted... No es mucha la diferencia, pero todavía me lleva le lleva 2.000, es cierto. Me lleva mucho todavía. Pero esa gente no tienen humanidad. No. Esa gente no quiere saber de los pobres. Bueno, ellos a los pobres lo tratan. ¿Usted sabe cómo? ¿Usted sabe cómo ellos tratan a los pobres? Secretaría por secretaría. ¿Usted sabe cómo nos tratan a los pobres? Un aumento general. ¿Usted sabe cuál es el trato que ellos le dan a los pobres, a los más pobres? El que le da al granjero a los pollos. Sí. Le echa maíz para comérselo. Muchas gracias. Eso mismo es lo que hacen ellos con el tema de las tarjetas y las ayudas sociales, el SUIBEN, que lo utilizan para tenerlo como electores cautivos, para luego mantener la gente en la pobreza y ellos disfrutando de todo el privilegio de las riquezas que no han trabajado. Señores, gracias por compartir con nosotros en El Foco. El lunes estaré por acá en este programa compartiendo con ustedes. Espero que nos acompañen. Muchas gracias.